Olvida al niño del barril. Olvida al héroe torpe con el chipote chillón y la frase «no contaban con mi astucia». Por décadas has visto el mito. Hoy vas a conocer al hombre. Prepárate para descubrir al verdadero Roberto Gómez Bolaños, una figura mucho más compleja y sombría de lo que Televisa quiso que vieras. Como un estudiante de ingeniería que escribía jingles para publicidad, se convirtió en el pequeño Shakespeare de la comedia latinoamericana. No fue solo talento, fue estrategia. Fue el arquitecto de un imperio. Y como en todo imperio, hubo alianzas, traiciones y batallas por el poder. Todos conocen el éxito del Chavo, ese fenómeno continental que mezcló ternura y tristeza. Pero pocos saben que mientras el público se reía con la vecindad, tras bambalinas, se cocinaba una guerra fría. Una guerra por la autoría. ¿Eran sus actores simples intérpretes, o fueron creadores de esos personajes a los que entregaron su alma? Esta es la pregunta que destruyó todo. La salida de Carlos Villagrán no fue amistosa. Fue una disputa legal tóxica por los derechos de Kiko, un personaje que Chespirito escribió, pero que Villagrán creó. Y el caso de María Antonieta de las Nieves fue una traición aún más profunda. Un movimiento legal desesperado para registrar la Chilindrina a sus espaldas, un acto que rompió su relación para siempre y la borró de los proyectos oficiales. ¿Fue Chespirito un genio protector de su obra o un tirano que no supo dividir la gloria? Hoy vamos a desenterrar al verdadero Roberto, el estratega, el genio y para algunos, el villano. Si quieres entender la verdad oculta detrás del imperio Chespirito, haz dos cosas ahora. Primero, dale me gusta a este video. No lo pido por vanidad, se lo pido al algoritmo. Al darle me gusta, le dices a YouTube que este es un documental que importa y ayudas a que esta historia llegue a más personas. Y segundo, y lo más importante, suscríbete y activa la campanita, porque este es solo el comienzo. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre sus contradicciones y su legado te dejará impactado. Vamos a sumergirnos a fondo en esta historia. Porque para entender el imperio, primero necesitamos entender al hombre, y el hombre era un fascinante desorden de contradicción y genialidad. Roberto Gómez Bolaños no simplemente nació Chespirito. Nadie nace un ícono. Fue forjado, y fue forjado en la necesidad, en el fracaso y en una sensación de no pertenencia que lo persiguió durante toda su juventud. El mundo lo conoció como el arquitecto de la inocencia, el maestro de la comedia infantil. Pero la verdad es que, primero, fue un rotundo fracaso en lo que su familia consideraba un éxito. Su padre, un talentoso pintor y caricaturista, murió trágicamente cuando Roberto tenía solo 6 años, dejando atrás un legado de creatividad, pero también de inestabilidad. Quizás por eso su madre lo empujó hacia el camino opuesto, el camino seguro, la ingeniería. Y él lo intentó. Realmente lo intentó. Ingresó a la prestigiosa UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero piensen conmigo. Imaginen a ese hombre, cuya mente bullía con diálogos absurdos, personajes excéntricos y guiones enteros, sentado en una clase de cálculo diferencial. No solo estaba aburrido, se sentía un impostor. Cada día que pasaba en ese campus era una mentira. No lograba conectarse con los números, porque su alma pertenecía a las palabras. Ese sentimiento de ser un fraude, de estar en el lugar equivocado, es la primera clave para entenderlo. Él no abandonó la ingeniería, huyó de ella para salvar su propia cordura, incluso sin saber todavía hacia dónde corría. ¿Y a dónde corre un genio creativo fallido en los años 50, en la Ciudad de México? Corre al único lugar que paga bien por las palabras, la publicidad. Pero vamos a quitarnos de la cabeza la imagen de un don draper soñador. Roberto no entró en la agencia como un visionario creativo, entró como un arquitecto de la persuasión. Se convirtió en un maestro en jingles, en eslóganes, en cómo vender jabón, refrescos o cualquier otra cosa en menos de 30 segundos. Estaba aprendiendo la ciencia de cómo secuestrar la atención del público, cómo plantar una emoción y hacer que una idea se pegue en tu cabeza. Ese entrenamiento en la publicidad fue su verdadera universidad. No estaba vendiendo productos, estaba aprendiendo a vender emociones. Y esa habilidad, esa capacidad casi sombría de crear ganchos emocionales, definiría absolutamente todo lo que haría después. Mientras pagaba las cuentas durante el día, vivía una segunda vida por la noche. Se convirtió en el ghostwriter más codiciado de la radio, posteriormente de la televisión mexicana. Era el cerebro invisible detrás de los chistes de los comediantes más famosos de la época, el icónico dúo Viruta y Capulina. Piensen en esto, Viruta y Capulina estaban en su apogeo, eran los reyes. ¿Y quién estaba tras bambalinas?
en una sala probablemente llena de humo de cigarrillo, escribiendo los diálogos que hacían reír a todo México. Un joven Roberto Gómez Bolaños. Él no recibía el aplauso, no tenía el rostro conocido, simplemente recibía el cheque. Estaba aprendiendo en el laboratorio de la vida real, lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Escuchaba la reacción del público a sus palabras dichas por boca de otros. Era una posición de poder invisible, pero también, sin duda, una fuente de inmensa frustración. Estaba siendo el genio detrás de otros genios. Y era tan bueno, tan rápido, tan estructurado, que su habilidad comenzó a llamar la atención. La leyenda cuenta que fue el director Agustín Delgado quien, absolutamente shock con la velocidad y la profundidad con la que Roberto entregaba guiones complejos, historias que tenían principio, nudo, desenlace y una carga emocional real, no solo chistes sueltos, lo apodó. Lo llamó Chespirito, una broma, un diminutivo cariñoso que significaba, literalmente, un pequeño Shakespeare. El nombre era una broma, pero era una broma mortalmente seria. Y pegó, porque era verdad. Y es exactamente en ese momento, cuando está a punto de dejar de ser el fantasma para convertirse en el pequeño Shakespeare, que su vida personal se solidifica, preparando el escenario para su mayor contradicción. En 1968, poco antes de que su fama explotara de forma inimaginable, se casa con Graciela Fernández Pierre. Y aquí necesitamos detenernos. Graciela no es una nota a pie de página en la biografía de Chespirito. Es el centro, el epicentro de su primera vida. No fue solo su esposa durante 23 años, fue la madre de sus 6 hijos. 6. Mientras la mente de Roberto volaba, creando universos, Graciela era la realidad. Era el ancla que lo mantenía en el suelo. Administraba la casa, a los niños, la vida real, liberando a ese genio para que pudiera encerrarse y crear. Ella era la estabilidad absoluta. Sin embargo, mientras esa vida familiar crecía, su ambición profesional, ahora con un nombre Chespirito, estaba explotando. Televisión Independiente de México, TIM, un canal nuevo intentando competir con el gigante telesistema mexicano, hizo una apuesta arriesgada. Le dieron a este guionista genial un espacio propio. Y en 1970 nació el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Y esto, amigos míos, es el paciente cero. Es la placa de Petri donde el universo Chespirito comenzó a crecer. Roberto no solo estaba creando un show, estaba, conscientemente o no, montando su ejército. No fue a buscar estrellas, fue a buscar talentos brutos que pudiera moldear. Trajo a Ramón Valdés, un actor que venía de una dinastía famosa, hermano del legendario Tintán, pero que, hasta entonces, vivía de pequeños papeles, sin nunca haber explotado. Roberto vio en él un alma, una melancolía cómica perfecta. Trajo a su amigo alto y distinguido, Rubén Aguirre, a quien conocía de los pasillos de la publicidad, y vio en él la figura de autoridad perfecta para ser ridiculizada. Y trajo a la joven prodigio, un dínamo de energía llamada María Antonieta de las Nieves, a quien conocía desde que era una niña haciendo doblajes. Ese era el núcleo. El futuro Don Ramón, el futuro profesor Girafales, la futura Chilindrina. Todos ellos, allí, juntos por primera vez, orbitando el sol creativo de Roberto, que escribía, dirigía e incluso actuaba como el Dr. Chapatín. El motor estaba encendido. El escenario estaba montado. La familia profesional estaba formada. Y entonces, en 1969, un poco antes de esa explosión, en los fríos pasillos de la emisora, llegó la pieza final. La pieza que completaría el elenco, pero que, al mismo tiempo, sería el catalizador que destruiría todo. Sus ojos se encontraron con Florinda Meza. Ella era joven, deslumbrante, una actriz con formación teatral clásica, inteligente, ambiciosa, y que, según los relatos, veía la televisión como algo menor, pero necesitaba el trabajo. Y Roberto, el pequeño Shakespeare, el hombre casado, el padre de familia, el pilar de la moralidad que estaba a punto de construir un imperio sobre la inocencia infantil, se enamoró. No fue un simple enamoramiento, fue un terremoto. Y fue allí, en ese exacto momento, que la doble vida de Chespirito comenzó de verdad. Ahora tenía 2 familias, Graciela y sus 6 hijos en casa, el ancla, y esta nueva familia eléctrica, creativa, en el estudio. Y en el centro de esa nueva familia estaba Florinda. El hombre que escribiría sobre la pureza intocada de la vecindad estaba a punto de comenzar un caso extramatrimonial largo, doloroso y secreto que duraría años.
Un secreto mantenido bajo 7 llaves mientras él se convertía en el mayor ídolo infantil de todo el continente. Esa dualidad, esa culpa, ese conflicto moral no resuelto, él lo cargaría para siempre. Y como él mismo admitiría décadas después, en entrevistas raras y dolorosas, la culpa por traicionar a Graciela, la mujer que sostenía su mundo, lo perseguiría todos los días. Y esa culpa, esa profunda melancolía de un hombre viviendo una mentira, ¿a dónde fue? Fue canalizada. Fue directamente a sus personajes. Se convirtió en la tristeza infinita en los ojos del Chavo. Se convirtió en la soledad y la frustración de Don Ramón. La inocencia que él escribía en la pantalla era, quizás, la inocencia que él sentía que estaba perdiendo en su propia vida. El mayor comediante del continente estaba siendo alimentado por una tragedia personal profunda. Vamos a sumergirnos a fondo en esta historia, porque para entender el imperio, primero necesitamos entender al hombre, y el hombre era un fascinante desorden de contradicción y genialidad. Roberto Gómez Bolaños no simplemente nació Chespirito. Nadie nace un ícono. Fue forjado, y fue forjado en la necesidad, en el fracaso y en una sensación de no pertenencia que lo persiguió durante toda su juventud. El mundo lo conoció como el arquitecto de la inocencia, el maestro de la comedia infantil. Pero la verdad es que, primero, fue un rotundo fracaso en lo que su familia consideraba un éxito. Su padre, un talentoso pintor y caricaturista, murió trágicamente cuando Roberto tenía solo 6 años, dejando atrás un legado de creatividad, pero también de inestabilidad. Quizás por eso su madre lo empujó hacia el camino opuesto, el camino seguro, la ingeniería. Y él lo intentó. Realmente lo intentó. Ingresó en la prestigiosa UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero piensen conmigo. Imaginen a ese hombre, cuya mente bullía con diálogos absurdos, personajes excéntricos y guiones enteros, sentado en una clase de cálculo diferencial. No solo estaba aburrido, se sentía un impostor. Cada día que pasaba en ese campus era una mentira. No lograba conectarse con los números, porque su alma pertenecía a las palabras. Ese sentimiento de ser un fraude, de estar en el lugar equivocado, es la primera clave para entenderlo. Él no abandonó la ingeniería, huyó de ella para salvar su propia cordura, incluso sin saber todavía hacia dónde corría. ¿Y a dónde corre un genio creativo fallido en los años 50, en la Ciudad de México? Corre al único lugar que paga bien por las palabras, la publicidad. Pero vamos a quitarnos de la cabeza la imagen de un don Draper soñador. Roberto no entró en la agencia como un visionario creativo. Entró como un arquitecto de la persuasión. Se convirtió en un maestro en jingles, en eslóganes, en cómo vender jabón, refrescos o cualquier otra cosa en menos de 30 segundos. Estaba aprendiendo la ciencia de cómo secuestrar la atención del público, cómo plantar una emoción y hacer que una idea se pegue en tu cabeza. Ese entrenamiento en la publicidad fue su verdadera universidad. No estaba vendiendo productos, estaba aprendiendo a vender emociones. Y esa habilidad, esa capacidad casi sombría de crear ganchos emocionales, definiría absolutamente todo lo que haría después. Mientras pagaba las cuentas durante el día, vivía una segunda vida por la noche. Se convirtió en el ghostwriter más codiciado de la radio, posteriormente de la televisión mexicana. Era el cerebro invisible detrás de los chistes de los comediantes más famosos de la época, el icónico dúo Viruta y Capulina. Piensen en esto, Viruta y Capulina estaban en su apogeo, eran los reyes. ¿Y quién estaba tras bambalinas? En una sala probablemente llena de humo de cigarrillo, escribiendo los diálogos que hacían reír a todo México. Un joven Roberto Gómez Bolaños. Él no recibía el aplauso, no tenía el rostro conocido, simplemente recibía el cheque. Estaba aprendiendo, en el laboratorio de la vida real, lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Escuchaba la reacción del público a sus palabras dichas por boca de otros. Era una posición de poder invisible, pero también, sin duda, una fuente de inmensa frustración. Estaba siendo el genio detrás de otros genios. Y era tan bueno, tan rápido, tan estructurado, que su habilidad comenzó a llamar la atención. La leyenda cuenta que fue director Agustín Delgado quien, absolutamente shock con la velocidad y la profundidad con la que Roberto entregaba guiones complejos, historias que tenían principio, nudo, desenlace y una carga emocional real, no solo chistes sueltos, lo apodó. Lo llamó Chespirito, una broma, un diminutivo cariñoso que significaba, literalmente, un pequeño Shakespeare. El nombre era una broma, pero era una broma mortalmente seria. Y pegó, porque era verdad. Y es exactamente en ese momento,
cuando está a punto de dejar de ser el fantasma para convertirse en el pequeño Shakespeare, que su vida personal se solidifica, preparando el escenario para su mayor contradicción. En 1968, poco antes de que su fama explotara de forma inimaginable, se casa con Graciela Fernández Pierre. Y aquí necesitamos detenernos. Graciela no es una nota a pie de página en la biografía de Chespirito. Es el centro, el epicentro de su primera vida. No fue solo su esposa durante 23 años, fue la madre de sus 6 hijos. 6. Mientras la mente de Roberto volaba, creando universos, Graciela era la realidad. Era el ancla que lo mantenía en el suelo. Administraba la casa, a los niños, la vida real, liberando a ese genio para que pudiera encerrarse y crear. Ella era la estabilidad absoluta. Sin embargo, mientras esa vida familiar crecía, su ambición profesional, ahora con un nombre Chespirito, estaba explotando. Televisión Independiente de México, TIM, un canal nuevo intentando competir con el gigante telesistema mexicano, hizo una apuesta arriesgada. Le dieron a este guionista genial un espacio propio. Y en 1970 nació el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Y esto, amigos míos, es el paciente cero. Es la placa de Petri donde el universo Chespirito comenzó a crecer. Roberto no solo estaba creando un show, estaba, conscientemente o no, montando su ejército. No fue a buscar estrellas, fue a buscar talentos brutos que él pudiera moldear. Trajo a Ramón Valdés, un actor que venía de una dinastía famosa, hermano del legendario Tintán, pero que, hasta entonces, vivía de pequeños papeles, sin nunca haber explotado. Roberto vio en él un alma, una melancolía cómica perfecta. Trajo a su amigo alto y distinguido, Rubén Aguirre, a quien conocía de los pasillos de la publicidad, y vio en él la figura de autoridad perfecta para ser ridiculizada. Y trajo a la joven prodigio, un dínamo de energía llamada María Antonieta de las Nieves, a quien conocía desde que era una niña haciendo doblajes. Ese era el núcleo. El futuro Don Ramón, el futuro profesor Girafales, la futura Chilindrina. Todos ellos, allí, juntos por primera vez, orbitando el sol creativo de Roberto, que escribía, dirigía e incluso actuaba como el Dr. Chapatín. El motor estaba encendido. El escenario estaba montado. La familia profesional estaba formada. Y entonces, en 1969, un poco antes de esa explosión, en los fríos pasillos de la emisora, llegó la pieza final. La pieza que completaría el elenco, pero que, al mismo tiempo, sería el catalizador que destruiría todo. Sus ojos se encontraron con Florinda Meza. Ella era joven, deslumbrante, una actriz con formación teatral clásica, inteligente, ambiciosa, y que, según los relatos, veía la televisión como algo menor, pero necesitaba el trabajo. Y Roberto, el pequeño Shakespeare, el hombre casado, el padre de familia, el pilar de la moralidad que estaba a punto de construir un imperio sobre la inocencia infantil, se enamoró. No fue un simple enamoramiento, fue un terremoto. Y fue allí, en ese exacto momento, que la doble vida de Chespirito comenzó de verdad. Ahora tenía 2 familias, Graciela y sus 6 hijos en casa, el ancla, y esta nueva familia eléctrica, creativa, en el estudio. Y en el centro de esa nueva familia estaba Florinda. El hombre que escribiría sobre la pureza intocada de la vecindad estaba a punto de comenzar un caso extramatrimonial largo, doloroso y secreto que duraría años. Un secreto mantenido bajo 7 llaves mientras él se convertía en el mayor ídolo infantil de todo el continente. Esa dualidad, esa culpa, ese conflicto moral no resuelto, él lo cargaría para siempre. Y como él mismo admitiría décadas después, en entrevistas raras y dolorosas, la culpa por traicionar a Graciela, la mujer que sostenía su mundo, lo perseguiría todos los días. Y esa culpa, esa profunda melancolía de un hombre viviendo una mentira, ¿a dónde fue? Fue canalizada. Fue directamente a sus personajes. Se convirtió en la tristeza infinita en los ojos del Chavo. Se convirtió en la soledad y la frustración de Don Ramón. La inocencia que él escribía en la pantalla era, quizás, la inocencia que sentía que estaba perdiendo en su propia vida. El mayor comediante del continente estaba siendo alimentado por una tragedia personal profunda. La salida de Ramón Valdés en 1979 no fue solo una renuncia. Fue el sonido del motor de la vecindad dejando de funcionar. Fue el clavo en el ataúd. El programa Chespirito continuó, claro, arrastrándose por los años 80 e incluso a mediados de los 90, pero era un fantasma. Era un zombi corporativo. La magia,
Esa chispa indefinible que provenía de la química perfecta, caótica e irrepetible entre esos actores específicos, se había roto para siempre. Y el público, aunque no supiera explicar el porqué, lo sentía. Intentaron desesperadamente reemplazar lo insustituible. Trajeron a Horacio Gómez, hermano de Roberto Godínez, más al frente. Crearon a Jaimito, el cartero, con su frase sobre evitar la fatiga. Incluso María Antonieta de las Nieves tuvo que desdoblarse, creando a Doña Nieves, la bisabuela de la Chilindrina, en un intento de llenar el vacío de autoridad cómica que don Ramón dejó. Pero era inútil. Era como intentar tapar el sol con un dedo. El corazón de la vecindad era el triángulo eléctrico entre el Chavo, Kiko y la Chilindrina, y el pivote adulto que hacía girar todo era la tensión entre don Ramón y doña Florinda. Con Kiko y don Ramón fuera, la estructura entera se desmoronó. Roberto Gómez Bolaños había ganado las batallas legales, mantuvo el nombre, los derechos, el horario estelar en Televisa. Era el dueño de la pelota, el dueño del campo y el árbitro. Pero perdió la guerra creativa. Tenía los derechos de autor, pero ya no tenía el alma. Y mientras estaba ocupado consolidando su imperio y asegurando legalmente que Carlos Villagrán jamás usara el nombre Kiko en paz, no se dio cuenta de la amenaza silenciosa que crecía a su lado. Y entonces, años después, llegó el golpe final. La traición que, para Roberto, fue la más profunda, la más dolorosa y la que jamás perdonaría. Y provino de quien menos esperaba. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Necesitamos detenernos y entender lo que ella representaba. No era solo una actriz del reparto. Estuvo con Roberto desde los tiempos de los supergenios, incluso antes de la fama del Chavo, antes de que Florinda Meza tuviera un papel principal. Estuvo con él desde el comienzo absoluto. Era la hija original del grupo, la compañera de escena más antigua, la única que quedaba de la guardia original además de Rubén Aguirre. Y ella observó, vio la guerra tóxica con Kiko, vio el poder de Chespirito y Televisa aplastarlo. Y esperó, pacientemente, por años. Continuó en el programa, incluso después de la salida de Ramón, su gran amigo, y Kiko, pero la semilla de la discordia, la sensación de injusticia, estaba plantada. En 1995, la bomba explotó. María Antonieta hizo un movimiento de ajedrez digno de una maestra. Descubrió una laguna legal increíble. Aparentemente, en medio de la burocracia de los años 70, los derechos de registro del personaje La Chilindrina, no el programa, sino el personaje, habían expirado o no fueron renovados correctamente por Televisa o por el equipo de Chespirito. Ella fue, silenciosamente, al registro de propiedad intelectual y registró La Chilindrina a su propio nombre. No fue un proceso, fue una adquisición, fue un movimiento nuclear. No solo reivindicó el personaje, legalmente robó el ADN del imperio de Chespirito de adentro hacia afuera. Desde su perspectiva, la justificación era clara y la repitió muchas veces. Roberto escribió el nombre, pero yo creé el personaje. La voz, el llanto asmático, las gafas caídas, la forma de caminar, esa es mi vida. Sintió que merecía ser dueña de aquello lo que dedicó 3 décadas de su vida. Pero para Chespirito, esto fue el acto final de traición. Fue una puñalada en el corazón, proveniente de la actriz que él consideraba casi como una hija. La guerra que siguió fue total, fea, pública y duró años. Roberto la demandó. La acusó de robo, de fraude, de uso indebido del personaje. Pero, sorprendentemente, después de años de litigio, María Antonieta ganó en los tribunales. Era, legalmente, la dueña de la Chilindrina. La consecuencia de esta victoria fue brutal. Si Roberto no podía tenerla, nadie la tendría. Usó su poder no para recuperarla, sino para borrarla. La Chilindrina fue permanentemente excluida de la historia oficial de Chespirito. Tomen la serie animada del Chavo, que se hizo años después. Ella no existe. Tomen la mercancía, los muñecos, los reencuentros. Fue borrada. El rencor fue tan profundo que duró hasta el último día de su vida. Y así, Roberto Gómez Bolaños pasó sus últimos años. Tenía el imperio, tenía el dinero, y tenía a Florinda. Finalmente se casó legalmente con ella en 2004, en una ceremonia que oficializó la unión de décadas, la unión por la que sacrificó su primera familia y su grupo de amigos. ¿Pero a qué costo? Relatos de personas que antes eran cercanas, como el propio Rubén Aguirre, el profesor Girafales, pintaban un cuadro sombrío en sus últimos años. Roberto se mudó a Cancún, buscando un clima mejor para su frágil salud respiratoria, pero ese cambio también lo aisló físicamente del mundo.
Y Florinda Meza, la mujer que estuvo a su lado en la guerra, se convirtió en la guardiana absoluta. Ella controlaba la puerta. Relatos decían que controlaba rigurosamente quién podía o no verlo, qué llamadas telefónicas recibía, qué entrevistas daba. No sabemos si era protección excesiva por un hombre enfermo o control posesivo, pero el resultado fue el mismo. El hombre que creó la vecindad murió aislado de ella. Se convirtió en prisionero de su propio imperio, protegido o rehén de la reina que él mismo coronó. Cuando murió en 2014, el mundo se detuvo. México lloró. El continente lloró. El funeral fue un evento de Estado, televisado para millones. Pero en medio de aquella conmoción, la ausencia de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves gritaba más fuerte que cualquier aplauso. Y aquí está la revelación final que prometimos. La mayor paradoja de Roberto Gómez Bolaños es esta: el hombre que creó el universo más amado de la televisión. Un universo basado en la amistad, en la comunidad, en la inocencia y en el perdón, murió en total ruptura, en guerra abierta, con casi todos sus compañeros originales. Escribió sobre una vecindad donde, a pesar de las peleas, todos se unían al final. Pero en su vida real, priorizó la propiedad intelectual por encima de las relaciones humanas. El hombre cuya frase más famosa fue sin querer queriendo, un símbolo de inocencia, en realidad controló meticulosamente cada contrato, cada línea, cada personaje y cada centavo. Y eso prueba que, al final, el imperio del pequeño Shakespeare fue, sí, la obra de un genio innegable, pero también de un hombre profundamente imperfecto, controlador, por último, trágicamente solitario. Y esa es la historia que nunca te contaron sobre Chespirito. ¿Qué te pareció? ¿El genio superó al hombre o el hombre terminó destruyendo la obra del genio? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Quiero saber mucho lo que piensas sobre toda esta historia. Y si has llegado hasta aquí, si tú, como yo, estás fascinado por la verdad detrás de los mitos, haz dos cosas ahora. Primero, deja tu me gusta, porque eso le dice a YouTube que este tipo de documental profundo vale la pena ser visto y ayuda a nuestro canal a crecer mucho. Y segundo, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Te prometo que lo que estamos preparando va a explotar tu mente. Por cierto, si crees que esta historia fue intensa, no puedes perderte el vídeo que está apareciendo ahora en tu pantalla. Créeme, es una historia aún más interesante y apasionante que esta. Haz clic ahí y nos vemos.